De verdad que para mí es un privilegio poder compartir hoy con ustedes este sábado desde esta plataforma Zoom, y sé que muchos están conectados también por YouTube, así que un saludo y un feliz sábado para todos ustedes. De verdad que creemos, tenemos la seguridad de que Dios ha sido bueno, y también tenemos la seguridad que en medio de esta crisis Dios siempre proveerá para sus hijos. Aquí, desde la intimidad de mi hogar, les envío un abrazo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y espero que el Señor a través de su santa palabra pueda hablarnos en esta mañana. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir al capítulo 14 del libro de Apocalipsis y nos vamos a ubicar en el versículo 6. Vamos a mirar rápidamente eh, el mensaje de los dos primeros ángeles, porque me quiero enfocar en el mensaje del tercer ángel, pero es importante que leamos el mensaje de los dos primeros ángeles, porque hay una conexión entre estos tres mensajes. Y saben, hermanos, que comprender, escúchenme bien, comprender estos tres mensajes angelicales son importantes, son fundamentales para nuestro tiempo. Dice así, versículo 6, los que tienen ahí su Biblia, pueden también, los que usen algún medio electrónico, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Dice así, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A manera de repaso para quienes tienen un conocimiento profundo de este mensaje, quiero que miremos algunos detalles en este primer mensaje. Y para quienes de pronto no, pues vamos a tener un panorama un poco general de este mensaje. Dice la Biblia que estaba ese ángel en medio del cielo. Esa expresión en medio del cielo tiene que ver y hace alusión, hermanos, a lo universal, que cubre todo el globo terráqueo, es universal, y además de eso, que su origen es celestial, porque cuando nosotros miramos en el capítulo 13 de Apocalipsis, también vamos al capítulo 7 de Daniel, vemos que el origen de estas bestias es de la tierra, es de las profundidades, pero aquí la Biblia nos dice que este ángel, su origen es celestial porque él está en el cielo y viene con un mensaje del cielo. Esto nos da la seguridad para entender que ese mensaje que trae este ángel, hermanos, es un mensaje de Dios. Y entonces dice que estaba volando. Saben, quienes vuelan son las aves y lo hacen a tal velocidad. Quiere indicar el ángel que este es un mensaje, hermanos, que debemos predicarlo con prontitud, con velocidad. Y entonces este ángel, la palabra ángel en la Biblia se traduce como mensajero. ¿A quiénes está haciendo referencia cuando menciona ángeles? ¿Son ángeles literales que vienen a predicar el evangelio? ¿Saben que no, hermanos? Está haciendo alusión a lo que presenta Mateo en el capítulo 28, que nosotros tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. Lo dice también Marcos. Así que está haciendo alusión a nosotros, a los seguidores. Somos los mensajeros de Dios
en esta tierra. Pero quiero darles una buena noticia. No estamos solos en esa gran labor. No estamos solos en esa misión, sino también el Señor ha dispuesto de un ministerio de ángeles, acompañados también de su Santo Espíritu, que nos guían y nos llevan a predicar el evangelio eterno. Entonces, ese ángel hace referencia a la iglesia, pero quiero decirles que la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. Es el hermano Nelson, es Sara, es Isabel, es María, es Edward, es Osa, es Carolina, es Juan Diego, es David, es Marcela. Somos todos nosotros los mensajeros del Señor. Y entonces dice que ese evangelio era eterno. Ahora, quiero también hacer referencia, dice que tenía el evangelio eterno, porque hay algo importante que debemos comprender con respecto al mensaje de los tres ángeles. Los ángeles todos tienen un mensaje para dar, pero ellos también hacen una amonestación. Y esto es importante tenerlo claro, porque nosotros hemos confundido el mensaje con la amonestación. Y yo he escuchado muchos predicadores hablando de este mensaje, pero ellos hacen énfasis en la amonestación. Pero ellos no solo amonestan, sino traen un mensaje. Esa palabra, esa expresión, en el original, en el griego, dice el ángel tenía, ese verbo tener, en la expresión original del griego, hace referencia a sostener algo en la mano. Y si ustedes miran por allí en el internet algunas imágenes que han hecho nuestros pintores gráficos, ilustran a los tres ángeles pintados. Ustedes han visto que ellos traen un rollo en la mano. Bueno, pues no es tan lejos de lo que presenta aquí el original, porque esa expresión de tenía, tener, usted va al griego y lo mira desde su original, da la connotación de que ellos traían algo. Así que ellos, con sus palabras, dan la amonestación, pero en su rollo tienen el mensaje. Y nosotros debemos, hermanos, y nuestra misión es predicar el mensaje que traían estos tres seres angelicales. Ahora, dice que él traía, hermanos, el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? De esto se ha hablado mucho. Es nuestro énfasis. Debemos predicar el evangelio eterno. Cuando usted va y mira lo que dice la mensajera del Señor, la mensajera del Señor dice que el evangelio eterno es la provisión por nuestros pecados, entendiéndose Jesús. ¿Y por qué es eterno? Porque, hermanos, ese mensaje, el mensaje de la cruz, está desde la primera hoja de la Biblia hasta la última hoja. Para muchas iglesias, hermanos, y denominaciones, ellos se enfocan en el Nuevo Testamento, pero saben, cuando nosotros vamos y miramos la Biblia, vemos que está plasmado el evangelio. Ahora, pero no solo está desde la primera hoja, hermanos. Saben que cuando se hizo el plan en la eternidad para crear al hombre, había ya un plan emergente por si el hombre fallaba. Y allí el Señor Jesús se ofreció como provisión para si el hombre fallaba. Así que desde allí, desde los tiempos eternos, estaba establecido el evangelio eterno, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Y entonces dijo el ángel que ese evangelio era para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces mire lo que este ángel decía. Primero, temed a Dios. Ese término temed se puede entender de dos maneras: temor de miedo, de angustia, o temor de respeto, de reverencia. Bueno, aquí el término hace alusión a la reverencia, al respeto. Cuando Dios es lo primero en nuestra vida
Y entonces dice, y darle gloria. ¿Saben? Esa palabra gloria tiene una connotación muy interesante en el hebreo, kavod. Kavod significa peso de gloria y se hacía referencia a los personajes importantes. Y entonces se medía su peso de influencia a través de su estatus económico o de los estudios. Entonces, según su escalafón académico, según su estatus económico, se le daba un peso y entonces así era su influencia en la sociedad, porque había un peso de gloria. ¿Saben? Que el Señor debe ser lo más importante en nuestra vida. El Señor debe ocupar el primer lugar. No debe haber nada más importante en nuestra vida que Dios. No hay nada que pese más en nuestra vida, hermanos. No hay nada que tenga mayor influencia, un peso de influencia en nuestra vida que Dios. Por eso el Señor debe ser nuestro kavod, nuestro peso de gloria. No hay nada más importante que Él en nuestra vida. Y entonces el ángel dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Saben, en 1844, 1843, cuando Guillermo Miller empezó a estudiar este mensaje, él tuvo problemas y ahorita los voy a mostrar con con algunos párrafos del Espíritu Profecía, porque todo el mensaje de hoy he tratado, hermanos, de tratar de confirmarlo a través del Espíritu de Profecía. Así que ahorita, después de dejar este análisis sencillo que estoy haciendo y rápido por el tiempo, luego nos vamos a trasladar al Espíritu de Profecía. Entonces, la hora de su juicio ha llegado, hermanos. Guillermo Miller no la entendió bien y él pensaba que cuando hablaba de la hora de su juicio estaba hablando de la venida de Jesús, pero la hora de su juicio estaba haciendo referencia al paso del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces Primera de Pedro dijo que se empezaba un juicio y empezaba ese juicio por los de la casa. Ese juicio se llama el juicio investigador. El juicio de Dios está en tres etapas. Tenemos el juicio investigador, tenemos el juicio comprobatorio. Ese juicio comprobatorio es durante el milenio y entonces allí podemos comprobar que el juicio que Dios está haciendo es un juicio justo y luego viene el juicio ejecutorio que ya es cuando cae fuego y azufre para Dios darle el pago y el merecido a cada uno según sus obras. Pero en el año 1844 empieza la primera etapa del juicio, que es el juicio investigador. ¿Y por quiénes inicia ese juicio? Inicia por los de la casa, por los de el pueblo del Señor, por aquellos que algún día dieron profesión de entregarle su vida a Jesús, por aquellos que algún día entregaron su vida a Jesús a través del bautismo, que sus nombres fueron registrados en el libro de la iglesia. Por ellos, entonces se inicia ese juicio investigado. Solo que Guillermo Miller llegó a la conclusión de que venía el Señor Jesús y ahí tuvo ese problema. Entonces, ese juicio empieza a partir de 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, el Señor, la amonestación era la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí hay algo importantísimo, hermanos, que este ángel coloca como punto principal. Y entonces lo que se va a ver, no solo en el mensaje del primer ángel, también en el mensaje del segundo y también en el mensaje del tercero. Y creo, hermanos, que es el punto central de este conflicto de los siglos que estamos viviendo y es el tema
de la adoración. Porque aquí lo que está en juego es la adoración. Inmediatamente hace alusión al cuarto mandamiento, porque cuando el ángel dice adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, está haciendo alusión directa al cuarto mandamiento, y él está diciendo que nosotros debemos temer a Dios, darle la gloria solo a él, porque a él solo debemos adorar y reconocer. Aquí en esto quiero detenerme un poco, hermanos, porque es que en el mensaje del tercer ángel, pues lo que está en juego es la adoración. Pero, ¿qué es adorar a Dios? Saben, hay hay una mención de adoración que a mí me encanta. Es en la experiencia de Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham recibió la orden de sacrificar a su hijo, a su único hijo? Y entonces, cuando ya llegan al lugar donde él tiene que llevar a sus hijos, Abraham le dice algo a sus siervos: espérenme aquí mientras yo y mi hijo adoraremos al Señor. ¿Qué estaba haciendo Abraham? ¿Qué concepto tenía Abraham? Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque ahí está el centro de la adoración. ¿Saben? Abraham estaba cumpliendo un mandato de Dios. Y cuando él iba allí con el deseo, con la intención de sacrificar a su hijo, no lo estaba haciendo por su gusto. Él lo estaba haciendo porque Dios se lo había pedido. Y aunque para él eso era difícil, quizás no lo entendía, pero solo lo aceptaba por fe. Y entonces él empezó a caminar en obediencia. Así que lo que está en juego aquí, hermanos, lo central de la adoración es la obediencia. Porque cuando yo decido de manera libre, voluntaria, espontánea, de guardar el día sábado como día del Señor, estoy adorando en obediencia. Ahora, a mí me han preguntado muchas veces, pastor, pero ¿por qué tiene que ser el sábado? Y saben, hermanos, que eso, la única respuesta que tendríamos para esa pregunta es que está enmarcado bajo la soberanía de Dios. Simplemente Dios, cuando estableció el mundo con la creación y a través de los 6 días hizo el cielo, la tierra, creó al hombre, y él decidió en su soberanía de Dios descansar, separar, apartar ese día. Y entonces pidió que nosotros también lo hiciésemos. Y simplemente yo por fe entro en esa adoración al Señor a través de cesar mis actividades durante la semana. Lo hago por fe. Y alguien me dice, pastor, pero podría ser el domingo. Pero es que el domingo no es el séptimo día, no es el lunes, no es el martes. Dios pidió el séptimo. Y simplemente, aunque no lo entienda, no lo puedo argumentar, solo lo obedezco. Entonces, hermanos, aquí el concepto amplio, escúchenme bien, el concepto amplio de la adoración es la obediencia. Ahora, hay énfasis que se han hecho, hemos escuchado en el marco de la adoración, hay unos énfasis que se han hecho, pero hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, y no quiero entrar en detalles, pero hay que tener muchísimo cuidado con los énfasis que nosotros le damos, porque entonces nosotros al ser, digamos, leales al texto, entonces debemos ser muy cuidadosos con los énfasis que le estamos dando, ¿sí? Porque aquí el término adorar, así como lo encontramos incrustados en esta parte del mensaje del primer ángel, tiene que ver con el cuarto mandamiento, ¿ve? Tiene que ver con la obediencia al cuarto mandamiento. Entonces, la adoración está en todo el contexto de la obediencia. Recuerden ustedes cuando el ángel, Satanás, vestido de ángel de luz, se le presenta a Jesús y le dice, si postrado me adorares. Recuerden ustedes cuando la gran estatua de Nabucodonosor
y entonces se le pidió que tenían que adorar a esa estatua y tenían que postrarse, porque cuando yo rindo adoración a algo, automáticamente le estoy dando mi servicio. ¿Ven? Entonces, por eso cuando Satanás le estaba diciendo a Jesús que se postrara y lo adorara, automáticamente le estaba pidiendo su servicio. Ahora, cuando yo decido adorar a Dios, entonces le doy mi servicio y entonces ahí incluye inmediatamente la obediencia y pues está en el contexto de la obediencia del sábado. Esto lo voy a dejar así porque quiero decir un poco más para avanzar al mensaje del tercer ángel. Sin embargo, ustedes pueden ahondar un poco, pero yo sí les menciono eso. Hay que tener mucho cuidado con los énfasis, porque hoy día nuestra iglesia es asaltada y nos juzgan porque no predicamos el evangelio eterno, pero cuando nosotros entendemos el contexto, la amplitud, la profundidad, la hermosura del evangelio eterno, son cosas más amplias, más profundas que de pronto los énfasis que damos. Luego viene el mensaje del segundo ángel. Dice así, otro ángel, ¿saben? Ese otro ángel dice, lo siguió. Ese término seguir, así como está tal cual en el original griego, aquí en Apocalipsis, se usa también en Mateo, en Marcos, en Lucas, cuando dice, y los discípulos siguieron a Jesús, dejándolo todo, lo siguieron. Es la misma estructura de ese verbo. Así que lo que está diciendo acá el ángel es que ese segundo sigue al otro. O sea, así como se puede usted imaginar la escena, voy a pensar que yo invito al hermano Nelson, o el hermano Nelson, mejor dicho, para que me entiendan un poco, el hermano Nelson me invita a una excursión a su finca y entonces él me dice, pastor, pero tenga cuidado, necesito que usted me siga para que no se vaya a caer. Entonces yo me voy detrás de él muy cuidadoso para no perderme. Es como la esencia de ese verbo. Entonces lo que quiere decir es que los mensajes de los tres ángeles, hermanos, son secuenciales, o sea, son una cadena, van ahí mismo. Entonces, cuando dice que lo siguió, es que está ahí también detrás. Ahora, no es que, y el primer ángel termina su mensaje, él no se retira, él se acompaña al segundo ángel y luego el primero y el segundo se quedan para acompañar al tercero. Y entonces dice así, ¿cuál fue el mensaje del segundo ángel? Sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Saben, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, esta es la primera vez que aparece Babilonia. Si ustedes miran todos los capítulos hacia atrás, Juan nunca habló de Babilonia. Y entonces, ¿por qué aquí viene? ¿De dónde él saca Babilonia? Bueno, indudablemente él tiene que haber leído o haber conocido todos los escritos del Antiguo Testamento de Babilonia, porque el lenguaje que él utiliza, y entonces por lo menos él dice, ha caído, eso se encuentra en Isaías capítulo 21, y si mal no estoy es el versículo 19, donde Isaías está profetizando, aún no ha caído, pero él está profetizando la caída de la Babilonia de sus tiempos. Aquí, ese verbo es un aoristo en pasado. Así que la mejor traducción no es ha caído, sino la mejor traducción es cayó Babilonia. Ahora, la primera mención de Babilonia está en el libro de Génesis, en el capítulo 10. Allí se empezó a construir una torre, la torre de Babel. En el idioma hebreo, Babel o Babilonia significa confusión. Sin embargo, esta era una palabra arcadia que significa puerta de reyes o puerta de dioses, mejor es la traducción en el idioma arcadio, porque originalmente se utilizó fue la palabra Babilonia en el idioma arcadio, pero para los hebreos, en su idioma original, en su etimología de la palabra,
Babel era Babilonia o confusión. Y entonces allí en el capítulo 10 del libro de Génesis vemos a Nimrod cuando él es un hombre fuerte, un hombre con mucho poder. Él establece esa ciudad y entonces él viene y construye esa torre, una torre. ¿Y cuál era la filosofía de esa torre? Recuerden ustedes que había venido el diluvio, había exterminado al ser humano, así que él, Nimrod, hace esa torre de Babel en rebeldía al gobierno soberano de Dios, porque la imagen o la descripción de Babilonia siempre es un poder que ha estado en rebelión, que siempre ha perseguido el poder o la soberanía del Señor. Así que ellos no estaban de acuerdo con la soberanía del Señor y ellos se rebelan. Solo que más adelante vemos cómo el Señor causa esa confusión, que eso se le llama Babel, y entonces no pueden continuar con sus planes. Más adelante ya se funda la ciudad de Babilonia como imperio por Nabopolassar. Pero en el año 539, si mal no estoy, viene el rey Ciro y entonces destruye a Babilonia. Pero ahí no fue, bueno, fue como reino, cayó, pero luego la ciudad quedó en ruinas porque ellos trataron de enfrentarse nuevamente y entonces fueron destruidos. Pero entonces ya Isaías estaba profetizando la caída. Cuando Isaías escribe en el capítulo 21, todavía no ha caído Babilonia, pero él lo está profetizando porque eso es seguro. Bueno, aquí, entonces, la primera caída de Babilonia fue en la torre de Babel, cuando no pudo progresar. Luego, la Babilonia literal cae en el año, no estoy seguro si es 537 o 539, es unas dos fechas, cuando viene el rey Ciro y entonces toma el control de la ciudad. Luego viene ahora la caída de una Babilonia, pero ya no como nación, sino espiritual. Es en el año de 1844, cuando las iglesias protestantes de su tiempo rechazan, y eso lo confirma Elena de White, rechazan el mensaje de la segunda venida de Jesús. Entonces ahí también hay una caída de Babilonia, pero es una caída parcial, porque ya en el capítulo 18 de Apocalipsis vamos a encontrar la caída definitiva de Babilonia. Aquí lo que está hablando el ángel es una caída parcial de Babilonia. ¿Por qué razón cayó Babilonia? Bueno, dice el ángel que ella ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ha hecho que las demás, y podemos así decirlo, iglesias, beban de sus confusiones, de su engaño, de su mentira. Entonces, por esa razón, cayó Babilonia. Pero aquí en el capítulo 14 todavía no es la caída definitiva, es en el capítulo 18, ¿sí? Así lo presenta el ángel, solo que aquí está presentando una caída parcial. Bueno, porque en el año de 1978 también hay una caída parcial de Babilonia. Recuerden ustedes qué pasó en el año 1798 cuando cae Roma papal. Esto quiero hacerlo a modo de repaso, no quiero entrar y profundizar, pero esto es interesante, hermanos. Esto es interesante, estudiar el mensaje de los tres ángeles para este tiempo, y ahorita les voy a dar las razones por qué. Luego viene el mensaje del tercer ángel y dice así: un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno, y aquí nuevamente nos encontramos esa palabrita importante, adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche,
a los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una gran voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, vamos a trabajar un poco, hermanos, el, el mensaje del tercer ángel. ¿Y por qué el mensaje del tercer ángel, hermanos? Saben, porque es muy importante, especialmente para el tiempo que estamos viviendo. Entonces dice el texto que el tercer ángel siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Para entender la referencia que está haciendo Juan aquí, porque es que Juan viene en una conexión de eventos cronológicos. Entonces él nos menciona a la bestia y a su imagen. Bueno, ¿y en qué capítulo de Apocalipsis encontramos a la bestia y a su imagen? En el capítulo 13 de Apocalipsis. No voy a profundizar en esto, pero sí tengo que hacer mención de lo siguiente. En el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de dos bestias. Hay una bestia, la primera, que sale de las aguas. Y cuando nosotros miramos todas las características, hermanos, de esa bestia, cuando nosotros miramos todo lo que pasó, todo lo que hizo, y usted lo puede leer ahí, nos está haciendo referencia a Roma papal, que está en el periodo del año 538 al año 1798, con su caída, con la herida de muerte. Ahí está haciendo referencia. Así que esa primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 es Roma papal. Pero luego nos menciona una segunda bestia que sale de la tierra. Saben, hermanos, que esa segunda bestia, y cuando usted lee, está en el versículo 11, dice, después vio otra bestia que subía de la tierra, y cuando mira todas sus características de la bestia, cómo ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, que hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, engaña a habitantes. Bueno, esa bestia es, hermanos, el establecimiento de Estados Unidos como nación. Hace referencia a esa bestia. Pero en el versículo 5 ahora no nos habla, nos está hablando la bestia que sale de las aguas, que es Roma papal, luego viene Estados Unidos de Norteamérica, y ahora se nos habla en el versículo 5 versículo 15 de la imagen. Se le permitió infundir aliento a la imagen. Y aquí, hermanos, está haciendo, el enemigo está falsificando lo que hizo el Señor en la creación, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y el Señor nos dio aliento de vida. Y aquí Satanás está de alguna manera también falsificando lo que sucedió allí. Y entonces mire lo que hace, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adora. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender si el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es un número de hombre, y su número es 666. Entonces, hermanos, acá regresemos nuevamente a Apocalipsis 14. Entonces dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su imagen. ¿Eso qué sería? ¿Eso es el mensaje del ángel, hermanos? ¿O esa es la amonestación del ángel? Hay que tener claro, ¿saben? Hay que tener claro, ¿es el mensaje o es la amonestación? ¿Saben? Yo quiero decirles algo. Esta es
La amonestación. Miren lo que escribió la señora de Huay. Interesante. Dice, miren lo que ella dice. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia, escuchen bien esto, ténganlo presente, pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, bueno, y ahí sigue parte del párrafo que no lo copié. Eso está en Evangelismo, página 174, para los que quieran seguir consultando. Entonces, aquí esto es importante, hermanos. Es importante porque cuando nosotros entendamos plenamente el mensaje de los tres ángeles, especialmente nosotros vamos a ubicarnos sobre el énfasis que debemos hacer, hermanos. Entonces aquí ella dice, ninguno ha recibido todavía la marca. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es el sello de Dios? Eso lo hemos estudiado y desde Daniel se presenta. Es cuando ya usted decide o adora al Señor en domingo como marca de la bestia o adora al Señor el sábado como sello de Dios. Y Ezequiel 20:20 dice que el sábado es la señal que puso el Señor entre él y su pueblo. Entonces, es importante entender esto, hermanos, porque realmente, ¿quién hará daño? ¿Quién dará la orden ya de guardar el domingo? ¿Saben, hermanos, que no es ni la primera ni la segunda bestia? Apocalipsis 13 dice que es la imagen de la bestia. Y entonces es importante entender quién es la imagen de la bestia. Y entonces dice Elena de White en El conflicto de los siglos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Porque es que es la imagen de la bestia la que va a sacar los decretos de muerte, la que va a sacar la ley dominical. Dice que según Elena de White, dice que la imagen de la bestia es cuando Estados Unidos de Norteamérica se una con el protestantismo apóstata, con todas estas iglesias protestantes, cuando ellos se unan, entonces la influencia de estas denominaciones, de estas iglesias, entonces harán que se promulgan, se hará como una institución, y entonces ellos van a sacar decretos, y entre esos está el decreto de muerte y el decreto de adoración al domingo. Ahora, yo les pregunto algo, hermanos. Yo les pregunto algo. ¿Ya se formó la imagen de la bestia? Hablándolo como evento. Puede ser, y quizás nosotros no tengamos alcance y conozcamos todo lo que se gesta allí en estos poderes, pero todavía en estos momentos no se ha formado la imagen de la bestia. Entonces nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos porque podemos echar a perder, hermanos, la vida espiritual de muchas personas cuando nosotros solo nos enfocamos no en el mensaje, sino en la reprensión que viene. Entonces nosotros en estos momentos, por lo menos, no podemos condenar a ninguno,
diciendo que ya recibieron la marca de la bestia porque guardan el día domingo. Sin embargo, ¿saben por qué ellos lo hacen? Elena de Juez lo explicó, porque no les ha llegado todavía la luz completa. Pero en medio, cuando ellos reciban la luz completa, entonces ellos vendrán a ser parte de nosotros. Ahora, yo quiero dejar por un momento acá la palabra de Dios, la Biblia, y ahora quiero que vayamos, porque yo quiero llevarlos a una reflexión especial, y el tiempo se me está yendo y necesito leer estos párrafos de Elena de White. Vamos a ir rápidamente. Dice, un pergamino fue puesto, es para corroborar que el mensaje de los ángeles tienen tanto un mensaje, pero también hay una reprensión. Hay una diferencia entre el mensaje que ellos llevan en el pergamino y en la reprensión. Dice, un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamó una terrible amonestación. Entonces hay un mensaje y hay una amonestación, acompañado de las tremendas amenazas que nunca se dirigieron contra el hombre. Primeros Escritos, página 254. Así que ella nos confirma que hay un pergamino con un mensaje, pero también hay una amonestación. Entonces, la amonestación, a nosotros nos corresponde, hermanos, el mensaje. Pues estamos en el momento del mensaje. Ya viene el momento de la amonestación y ahorita vamos a mirar cuándo es el momento de la amonestación. Por ahora estamos en el momento del mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que traen encubiertos los tres ángeles? Y aquí yo quiero felicitar al hermano Nelson, porque vi que en la tarde están tomando clases de santuario. ¿Saben, hermano Nelson, que en el mensaje de los tres ángeles está incluido el mensaje del santuario? Tenemos que comprender el mensaje del santuario. Nosotros los adventistas debemos conocer el mensaje del santuario, saber qué está pasando ahora. Recuerden ustedes que el juicio, la hora de su juicio, solo la podemos entender allá en el santuario. Tenemos que mirar. Cuando nosotros vamos a mirar los 10 mandamientos, el sábado, que esos hacen parte del mensaje de los tres ángeles, nosotros lo entendemos allá en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Miren cuál es el mensaje. O sea, lo que tenemos que predicar ahora, hermanos, tenemos que predicar del santuario, porque eso nos diferencia de las demás iglesias y nos ayuda a entender el tiempo. Debemos predicar los 10 mandamientos, debemos predicar el sábado, pero es importante también, debemos predicar la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Y eso es algo que como adventistas a veces nos cuesta comprender y hace parte del mensaje de del tercer ángeles. Y ahorita les voy a leer una cita. La reforma pro salud es importante y hace parte también del mensaje del tercer ángel. Y es importante también el estado de los muertos. Si ustedes notan, esto es muy diferente a las amonestaciones. Este es el mensaje. Esto es en lo que nos tenemos que enfocar como iglesia del Señor. El santuario, los 10 mandamientos, el sábado, la justificación por la fe, la reforma pro salud y el estado de los muertos. Y miren lo que ella dice. Cuando se predica convenientemente el mensaje del tercer ángel, cuando se predica dice convenientemente, o sea, cuando se hace bien el mensaje del tercer ángel, su proclamación tiene poder y esto se convierte en una influencia permanente. Tiene que contar con el poder divino o de lo contrario no realizará nada. O sea, usted no puede salir a predicar el mensaje del tercer ángel, hermanos, y ahorita ustedes van a entender por qué, solo con el conocimiento que usted tenga. Hay que salir con el poder divino. Entonces aquí, mirando del mensaje, porque hay que hacerlo convenientemente, la justificación por la fe dice, el gran centro de atracción, Cristo Jesús. ¿Cuál es el centro de atracción, hermanos? Es Cristo Jesús. No puede ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. El pecador debe mirar siempre hacia el Calvario y con la fe sencilla de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Evangelismo, páginas 138 y 139. Así que el centro de atracción, hermanos, escúchenme bien, y se los coloqué de primeros porque debe ser importante. Nosotros debemos llevar a las personas a Cristo. No puede ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. El pecador debe mirar con simpatía hacia el Calvario. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Manuscrito 437 en el año 1890. El mensaje del tercer ángel, sigue diciendo,
demanda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento. Y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Mensajes Selectos, página 449. Así que aquí les estoy ya hablando de lo que hace parte del mensaje. El mensaje, porque es que es lo que debemos nosotros entender, hermanos. El santuario celestial. Miren lo que escribió Elena de White en Primeros Escritos. Si Guillermo Miller hubiese podido ver la luz del tercer ángel, habrían quedado explicados para él muchas cosas que le parecieron oscuras y misteriosas. ¿Y saben qué no entendió, hermanos? Guillermo Miller no entendió el mensaje del santuario. Él no entendió que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, porque escúchenme bien, nosotros los adventistas creemos que en el cielo, hermanos, hay un santuario. No puedo decirles si literal o no es literal, pero nosotros creemos que en el cielo hay un proceso que se llevó en el santuario terrenal y en estos momentos Jesús está intercediendo en el lugar santísimo. Y eso debemos entenderlo y que quizás yo sé que con el hermano Nelson y lo que van a estudiar será muy importante. Dice, muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Miren lo que ella está diciendo. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento. Es que esto es un eslabón que lleva al otro, hermanos, de verdades. O sea, hay unas verdades secuenciales, unidas. Y entonces ellos miraron al santuario y aceptaron la verdad. Pero mire lo que dice acá ella. Esto está escrito en Primeros Escritos, página 294. Todo esto que les estoy leyendo son del espíritu de profecía. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Ha de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debía ser reparada la brecha de la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con él sin falta en su venida. Y entonces también tenemos la reforma pro salud. La reforma pro salud, hermanos, es importante. Miren lo que dice ella. La reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel. Ella dice, no es el centro, es una parte. Es importante que los ministros, y aquí entramos los pastores, y el pastor Osa que me está escuchando, den instrucciones con respecto a la reforma pro salud, porque es parte de la verdad presente. La reforma pro salud es una rama de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Así que también como iglesia debemos predicar, pero no podemos enfocarnos solo acá, es una parte, pero también debemos hacer énfasis en la reforma pro salud. Vi entonces que muchos abrazaban el mensaje del tercer ángel y unían su voz con la de quienes habían dado primeramente la amonestación y honraron a Dios guardando su día de reposo santificado. Muchos de los que aceptan el mensaje del tercer ángel no habían tenido experiencia con los anteriores. Mire, y es importante, nosotros ya tenemos experiencia con el mensaje de los dos ángeles anteriores, pero muchos van a entrar por el mensaje del tercer ángel. Estos mensajes me fueron presentados como una áncora para el pueblo de Dios. Quienes comprenden y aceptan quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Miren, hermanos, quienes comprendan y acepten, hablando del mensaje de los tres ángeles, quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Eso es nuestra obligación, estudiar estos temas, porque hay un problema grande, hermanos. Miren, no entendemos todavía el mensaje de los tres ángeles. ¿Y cómo lo sabemos? Recuerden ustedes, los discípulos no entendían el mensaje que ellos predicaban. Recuerden cuál era el mensaje de los discípulos. Era el reino de Dios se ha acercado. Y ellos salían a predicar, pero no habían entendido el reino de los cielos, pero lo predicaban. Bueno, nosotros estamos igual. No entendemos, hermanos, no entendemos. Ese es un problema que tenemos hoy día con el mensaje de los tres ángeles. No lo entendemos. Los pioneros, ellos predicaban un mensaje que no entendían.
Y otro problema grandísimo, hermanos, y quizás voy a robarles 5 minutos más, lo tenemos en Apocalipsis 3:17, hermanos. Es otro problema que tenemos en este tiempo para no poder proclamar el mensaje del tercer ángel. Y entonces dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza y la desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, bueno, y ahí sigue el mensaje. A la iglesia lo dice, hermanos, nuestro problema es la pobreza espiritual que tenemos, hermanos, y eso tenemos que reconocerlo. No lo digo yo, lo dice el Señor, y eso hace parte de los problemas que tenemos en este tiempo. Nosotros podemos ser ricos en ese, y es de lo que nosotros somos orgullosos, del mensaje que tenemos, de los mandamientos, de comprender las profecías, pero hermanos, miren, esa no será la única salvación para nosotros, tener tanta riqueza en el conocimiento, si mantenemos nuestra pobreza espiritual. Ese es un problema grande que tenemos, y ahora quiero enfocarme en algo importante, hermano. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierta en un fuerte clamor, escúchenme bien, con gran poder y gloria acompañarán su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Hay un capítulo que me encanta en el evento de los últimos días, y es el fuerte pregón, hermanos. Y Elena de White escribió lo siguiente. Por tiempo no voy a poder leer todas los párrafos que tengo, pero mire lo que ella escribió, hermanos. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Es con ferviente anhelo, escribió ella, mira lo que ella escribió, es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán, los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad y será presentada a cada hombre en su propio idioma. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como no lo hubo antes en el gran día del Pentecostés. Y hermanos, miren, dice que ella anhelaba ese día, y quizás tendríamos que ir a estudiar lo que pasó en el capítulo 2 del libro de Hechos y en el capítulo 3, hermanos. Es hermoso. Dice que ella con ferviente anhelo anticipó ese tiempo, donde recuerden ustedes, hermanos, que cuando Jesús se fue, se reunieron todos los discípulos allí en el aposento alto. Y Elena de White dice que el día 50, hermanos, dieron un grito. Aquí hay amor. Y luego de que ellos gritaron de esa manera, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y ahí ustedes saben todo lo que pasó en adelante. Quedó registrado en el libro de los Hechos. Y ella dijo que esperaba con ferviente anhelo, porque hoy día eso se tiene que repetir en el pueblo del Señor, hermanos. Pero debemos tener, porque debe haber un espíritu de oración como lo hubo en el día de Pentecostés. Si usted va al capítulo 3 del libro de Hechos, y quiero leérselo rápidamente, a mí me encanta cómo lo presenta Lucas. Dice que Pedro y Juan subían juntos, y aquí había un espíritu de unidad, hermanos, nosotros como pueblo del Señor. Y yo tenía otros textos donde hablaba de Elena de White, donde hablaba cómo Satanás se aprovecha de que nosotros nos dividamos, pero es el momento de estar juntos, unánimes, ahora más que nunca, orando, reconociendo. Dice ella que no es el momento de andar en peleas, no es en andar en pleitos, en orgullo, mirando quién es el mayor. O sea, hay un asunto, hermano, que nosotros en estos momentos debemos empezar a replantear. Yo les voy a contar algo, hermanos. Mire, yo aquí en mi casa, este cuarto donde estoy, es un cuarto que hemos separado en nuestra casa. Yo vivo en un apartamento pequeño, como acá los espacios de Bogotá, 3 cuartos. Yo tengo mis 3 hijitos, una niña, 2 niños.
Son pequeños mis hijos. Y nosotros, mientras Dios nos dé la oportunidad de estar en otro lugar, hicimos algo. Organizamos en uno de los cuartos un camarote de 3 pisos. Y este cuarto desde donde estoy hablándoles es nuestro cuarto de oración, hermano. Lo hemos dedicado solo para la oración. Y aquí hemos vivido unas experiencias que ustedes no se imaginan. Sabe que en el capítulo 4 de Hechos dice que Pedro y Juan estaban llenos del poder del Espíritu Santo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que lo señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa convocación, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros a los enfermos, sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Conflicto en los siglos, página 669. ¿Saben, hermanos? El mensaje del tercer ángel, escúchenme bien, hermanos, está relacionado, está acompañado, debe estar respaldado por el poder del Espíritu Santo. Escúchenme bien. Es que nosotros no podemos salir de cualquier manera a predicar este mensaje. Y quizás por eso nuestras palabras no han tenido tanto eco y tanto poder, porque es que nosotros le estamos declarando ya la guerra final a Satanás, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y Satanás sabe que este mensaje es fundamental para este tiempo. Sin embargo, el Señor sabe que este mensaje tiene que salir de un pueblo que esté en completa armonía con Él, de un pueblo que viva en unidad, que seamos uno en el Señor. Recuerden que fue la mayor preocupación. Yo deseo que sean uno, así como yo y el Padre somos uno. Y yo con amor, hermanos de Hilarco, miren, nosotros como iglesia somos uno. Mientras la iglesia no viva unida, no hay poder del Espíritu Santo. Mientras la iglesia no se una a su pastor, no hay poder del Espíritu Santo. Mientras la iglesia como distrito no se unan, no hay poder. Y mientras nosotros como asociación no nos unamos como un solo pueblo, no hay poder. Porque aquí no hay dos pueblos, es un solo pueblo, es una sola iglesia. Y saben, cuando ustedes van y miran el fuerte pregón, la lluvia tardía, están muy relacionadas, unidas con el mensaje de los 3 ángeles, especialmente con el mensaje del tercer ángel. Yo he querido, hermanos, y he estado en estos días no solo estudiando, he querido hacer de mi casa, de mi hogar, un aposento alto, hermanos. He estado trabajando en reflexión profunda de mi vida, pidiéndole a Dios que me ayude a hacer cambios necesarios, hermanos, para este tiempo. Miren, yo creo y soy consciente de que muchas cosas deben cambiar en nuestra vida, hermanos, si nosotros de verdad queremos cumplir el ideal del pueblo del Señor. Pero eso solo se va a lograr, hermanos, con un espíritu de oración. Y quizás en otra ocasión que el pastor me invite, les hablaría de la oración, hermanos, porque tampoco sabemos orar y ese es un problema grandísimo que tenemos. Pero yo en esta mañana quiero cerrar, ya esta tarde quiero cerrar este momento de culto con lo siguiente. Necesitamos, hermanos, necesitamos ahora más que nunca, como pueblo del Señor, entrar en oración, en estudio. Y yo lo felicito porque yo sé que ustedes son una iglesia que estudian, aman el estudio de la palabra del Señor. Y ahora más que nunca llegó el momento de profundizar, pero acompáñenlo con oración, hermanos, porque debe venir un momento donde venga la lluvia tardía para nosotros. Necesitamos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo para que de esta manera nuestros rostros iluminen a Jesús y muchas personas vengan a entregarle sus vidas a Jesús. Es mi deseo y mi oración para que cada uno de nosotros podamos hacer los arreglos con el Señor. Dios sabe cómo está nuestra vida, hermanos. Dios sabe qué necesitamos
Y espero que desde hoy proclamemos con fuerza, no la amonestación, prediquemos el mensaje de los 3 ángeles. Dios los bendiga, Dios los guarde y que seamos ungidos con ese poder del Espíritu Santo. Que vivamos una vida donde le demos la honra y la gloria solo a Dios. Adorémoslo a Él con nuestra obediencia, o adorémoslo a Él con nuestra felicidad, porque Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. El Señor los bendiga. No me deja. Hermanos, los invito para que con toda devoción entonemos las hermosas estrofas del himno 269, Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conceda